Muy bien, pues vamos entonces a darle paso a la palabra del Señor, la serie El Camino hacia la Vida Cristiana. Este es el tema número 15 ya, mis hermanos, hemos avanzado 15 temas de esta serie El Camino hacia la Vida Cristiana. El texto base que vamos a estudiar hoy es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, para que lo vaya buscando y en lo que usted lo busque yo le doy una breve introducción. En nuestra última enseñanza de la semana pasada, aprendimos acerca de la gran comisión, ¿lo recuerda? La gran comisión que decía, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y Dios, mis hermanos, ha hecho algo en Cristo, de lo cual depende la salvación del mundo, ¿sí o no? Y todo el mundo necesitamos oír acerca de ello, ¿no? De la salvación de Cristo, ¿sí o no? Todo el mundo necesita. Quien ha de llevar el evangelio del mundo, la pregunta más bien sería, ¿quién ha de llevar el evangelio al mundo? ¿Quién? Los que son siervos de Dios, amén. A ver, voltea a ver que tiene un lado y dígale, tú eres un siervo de Dios. Los que somos salvos, mis hermanos, hemos sido llamados para servir a Dios y para llevar el evangelio a los perdidos. Amén. Y no debemos de olvidar, mis hermanos, que nosotros mismos en algún tiempo estuvimos perdidos. Y alguien fue por nosotros ahí en esos huesos secos que estábamos. Y alguien fue y nos habló la palabra de Dios. Y esos huesos secos que éramos nosotros, nos levantamos algún día. ¿Sí o no? Nos levantamos de nuestros delitos y nuestros pecados porque estábamos separados de Dios. Alguien fue y nos compartió. ¿Sí lo recuerda o no? ¿Recuerda el día en que se convirtió? No, ¿verdad? Pero sí recuerda el día en que alguien le compartió, ¿sí o no? La verdad nadie recuerda cuándo fue cuando nació de nuevo o se convirtió al cristianismo. Pero sí recordamos cuando alguien fue y nos habló de Cristo. Y eso se queda siempre ahí, mis hermanos. Entonces, algún siervo de Dios, algún día nosotros, alguno de nosotros, algún siervo de Dios fue y nos habló del Señor Jesucristo. Creímos en Él y nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Ahora debemos de convertirnos, mis hermanos, en siervos de Dios para que otros puedan oír el evangelio y ser salvos. Amén. Esos son los eslabones, mis hermanos. Éramos pecadores, luego somos hijos y luego llegamos a ser siervos, servimos al Señor. Esos son los eslabones vitales, mis hermanos, en el plan de Dios para enviar el evangelio al mundo. ¿Sí? Los pecadores oyen el evangelio, creen en el Señor Jesucristo y se convierten en hijos de Dios. ¿Sí o no? Y con el tiempo, mis hermanos, llegan a ser siervos de Dios para llevar el evangelio a otros con el tiempo, ¿sí? Y en la enseñanza de hoy, mis hermanos, vamos a aprender cómo podemos empezar a prepararnos para ser siervos eficaces de Dios, ¿sí? Los eslabones vitales en el plan de Dios para enviar el evangelio al mundo. Entonces, para llegar a ser un médico, por ejemplo, mis hermanos, ¿qué se necesita? Para llegar a ser un médico, estudiar, muy bien. Para llegar a ser un médico, para llegar a ser un maestro, para llegar a ser un abogado, uno tiene que pasar muchas, pero muchas horas preparándose, ¿sí o no? Estudiándose, preparándose. ¿Para qué? Para poder ejercer, ahora sí que su profesión, ¿sí? Y para llegar a ser un siervo eficaz de Dios, mis hermanos, también se requiere preparación diligente. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Necesitamos prepararnos de una manera diligente, mis hermanos. La Biblia dice en 2 de Timoteo, si ahí lo tiene, el capítulo 2, verso 15, ¿qué dice la palabra del Señor? Procura que con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, porque si no aprueba, el que no aprueba, ¿qué? Reprueba, ¿sí o no?
Para poder graduarse, mis hermanos de la universidad, sobre todo los jóvenes que están estudiando, para poder graduarse necesita aprobar, ¿sí o no? Entonces necesitamos presentarnos delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Tenemos que aprender a usar correctamente la palabra de verdad. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Y comenzamos con el desarrollo del tema. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia, Señor, entre nosotros. Queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestros pensamientos para poder recibir tu palabra. Que nada, Señor, pueda distraernos de lo que tú quieres hacer en nosotros. Que nada pueda sacarnos, Señor, del camino que tú ya has trazado para cada uno de nosotros hoy en esta tarde, en esta noche. Y que podamos recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que nos alienta, que nos refresca. Esa palabra que nos anima, que nos exhorta y nos confronta y nos conforta a seguir adelante, Señor. Queremos aprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros y ponerlo por obra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un buen obrero, mis hermanos, como dice la escritura de 2 Timoteo 2:15, es aquel que hace su trabajo con mucho cuidado, es decir, con mucho cuidado y diligencia. Es decir, mire, para que un obrero sea calificado, sea de obra calificada, sobre todo en empresas de manufactura, tienen que capacitar a esos obreros que van a estar en una línea de producción. Yo le digo porque yo estuve en una empresa de esas, ¿no? Entonces, las personas que los candidatos que van a estar en una línea de producción, por ejemplo, primeramente los capacitan para que conozcan el proceso que lleva pues una tarjeta, por ejemplo, electrónica en este caso, ¿no? Los componentes que debe de llevar, cuál es la parte 1, la parte 2, y tiene que conocer un layout, ¿verdad? De cómo está acomodada la línea de producción, ¿sí? Y los capacitan. Y una vez que están listos, que están preparados, los ponen ahí en las líneas de producción. Para una línea de producción solamente, mis hermanos. Ahora imagínense, para servir al Señor necesitamos también capacitarnos de la misma manera y ser efectivos, ¿no? Eficaces en el trabajo. Entonces, una mano de obra de mala calidad, ¿qué pasa? Pues va a traer descrédito, va a traer frustración a su cliente, por ejemplo, ¿no? Por eso los chinos tienen esa fama, ¿no? De made in, lo ves hecho en China, dices, ay, se va a ver si sale bueno, ¿no? De verdad, les quedó la fama. ¿Y saben qué? La exigencia para ellos fue cada vez de ir mejorando la calidad, que ya lo han logrado, ¿no? En la mayoría, pero en otros productos pues todavía siguen fallando, ¿no? Pero se frustran los clientes cuando el producto no es de calidad. Entonces, un buen artesano, mis hermanos, es aquel que se enorgullece de su trabajo y está dispuesto a utilizar las mejores habilidades para producir un buen trabajo, ¿sí? Y Pablo, mis hermanos, le dice a Timoteo que de la misma manera, como pastor, porque Timoteo era un pastor, ¿sí? Y que de la misma manera como pastor y maestro en la iglesia, Timoteo debe de hacer lo mejor que pueda para ser un buen artesano en el manejo de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos saber si Dios ha aprobado a alguien como buen obrero de la palabra? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo, mis hermanos? Pablo ofrece, mis hermanos, algunos indicadores útiles para saber acerca de esto. El obrero aprobado por Dios tiene un profundo sentido de responsabilidad ante Dios, ¿sí? Tiene que tener responsabilidad. Sabe que ha sido llamado por Dios a estudiar y predicar la palabra y que en última instancia tiene que dar cuenta de su ministerio a Dios. Esto estoy hablando ahorita en este caso de pastores, ¿verdad? De ministros que se levantan y que se ponen en un púlpito y que tienen que estudiar, que tienen que prepararse. No pueden pararse aquí porque una vez, miren, una vez pasó un caso. Invitaron a predicar a alguien de una congregación. Haz de cuenta que aquí hay gente que predica, ¿no?
y luego le dice, sabes que te toca predicar a ti. Y pues ahí te sorprendes, te asustas y dices, ok, yo me preparo, ¿no? Y ahí estás todo el fin de semana orando. Y así le pasó, fue en la vida real esto, ¿eh? Entonces cuando la persona que le tocó compartir se paró aquí en el frente y luego les dice a los hermanos, hermanos, pues ¿qué les puedo predicar? Estuve orando al Señor y el Señor no me dio nada. Ustedes ya lo saben todo. Y se bajó. Imagínense, qué irresponsabilidad, ¿no? Cuando tú le dices a alguien te toca predicar, le tienes que avisar con tiempo, desde luego, para que se prepare y tiene que prepararse para que cuando esté aquí dé un tema que esté bien preparado. La gente se da cuenta, mis hermanos, cuando alguien se preparó o no se preparó para dar el alimento. Ahora imagínese, usted va a un restaurante y usted pide un platillo que se le antoja. Aquí no pida, porque aquí no es a la carta. Pero va a un restaurante y usted pide un platillo y que ese platillo a veces se lo dan medio crudo. ¿Usted qué siente? Y dice, oye, ¿sabes qué? Caliéntamelo, ¿no? O ¿sabes qué? Mira, no salió correcto. Y vas y lo regresas, ¿sí o no? Oye, el platillo lleva así nada más un camarón o dos. A veces ves un platillo así que lleva muchos camarones, lo pides y nada más viene con dos, ¿no? Y los camarones son tipo Maruchan, ¿sí o no? Entonces le hablas al mesero y le digo, oye, así está el platillo, porque en la foto dice, está de una forma y aquí me lo entregaron de otra. Y es lo mismo, mis hermanos. Uno tiene que prepararse para dar el mejor alimento. ¿Sí o no? ¿Está dormido, hermano? ¿Qué? Entonces, antes de presentarse ante la congregación en el púlpito, primero debemos de presentarnos delante de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Antes de venir aquí y pararnos y predicar. Se ofrece, o sea, ofrecemos a Dios para escudriñar nuestro corazón, y eso va para todos, nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros hábitos y el uso del tiempo para que su conciencia del que el que va a predicar esté limpia y no tenga que avergonzarse ante Dios por dar menos de lo que es capaz de dar. A qué me refiero con esto, mis hermanos? A que hay varones que llegan y, y son invitados o de la misma congregación y llegan y con toda esa arrogancia, ¿verdad? Levantando así la cabeza y se suben al púlpito y no saludan a nadie, ¿verdad? Y se levantan aquí y todo les sale mal. Una vez, una viejita, hay una historia de que llegó un predicador, lo invitaron a predicar. Y el predicador llegó como todo, ¿no? Así como que sí, yo soy el predicador, soy el invitado, soy el ungido. Y la gente lo quería saludar y él, no me toquen, no me toquen, ¿no? Como los hay. Hay unos que van con sus guaruras, así con algunos hasta los guarudos traen pistola. ¿No los han visto? Sí, ¿no? ¿No los han visto? Luego le digo en qué lugares hay. No se crea, porque luego va a ir y luego, no, ¿qué tal si se queda? Entonces, Entonces van así como que, no. Y había una señora pastor, ore por mí. No. El pastor así como que, no. Y no le hacía caso y así como con esa arrogancia, ¿verdad? Y el pastor como que, pues no pelaba a la viejita. Y la viejita quería que orara por ella. Y el pastor no la peló. Y ya se sube, lo presentan, lo invitan, se sube al púlpito y comienza a predicar. Y veía que la gente no respondía. Y él oraba, ¿verdad? Y él estaba predicando. Y la gente no respondía. Y él decía, amén, hermanos. Y la gente nomás así. ¿Ah? Y empezó a sentirse, se empezó a agüitar. Se empezó a sentir mal. Y empezó a bajar su mensaje, ¿verdad? Y como él no veía que respondía a la gente, pues él empezó así como a sentirse mal y empezó a equivocarse, a cometer errores en la predicación. Entonces, ya que se acabó todo, ese hombre arrogante se bajó así cabizbajo, triste. Y llega la viejita y le dice, pastor, si usted se hubiera subido como bajó, hubiera bajado como se subió. ¿Por qué? Porque no se había preparado. Porque él nada más llegó como que sí, yo soy el que me presenta.
¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ir delante de Dios antes, mis hermanos. Es que Él nos escudriñe. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones, nuestros hábitos, nuestra conciencia? ¿Cómo está, verdad? Para que no nos avergüence el Señor cuando estemos aquí enfrente, mis hermanos, o cuando vayamos a un lugar, cuando el Señor nos envía a compartirle a alguien, que no seamos avergonzados. ¿Sí o no? Entonces, el obrero aprobado, mis hermanos, por Dios, tiene un profundo sentido de responsabilidad ante Dios. Un obrero aprobado tiene un profundo sentido de responsabilidad ante Dios. Y el predicador que rinde cuentas ante Dios sabe, como dice 1 Corintios 3:13, sabe que su obra será mostrada tal como es, porque el día la sacará a la luz. Como fuego será revelada y el fuego probará la calidad del trabajo de cada uno. Eso es lo que dice primera carta a los Corintios 3:13, ¿sí? Y en el tribunal de Cristo, mis hermanos, se revelaría, cuando estemos delante de la presencia del Señor, se va a revelar, mis hermanos, qué materiales fueron los que utilizamos. Si fueron costosos, como el oro, la plata, piedras preciosas, o si tomamos atajos utilizando materiales baratos como la madera, el heno y la paja. Porque el fuego va a probar, ¿sí o no? Y que sea justificado o avergonzado dependerá el obrero de cómo sirvió en el temor de Dios, mis hermanos, presentándose siempre a Dios. ¿Sí? Como dice segunda carta de Timoteo, preséntate tú, o sea, aprobado. ¿Sí? Pero eso tiene que ser, por eso, mis hermanos, cuando alguien nos invita a compartir o cuando vayamos a compartir la palabra o que sentimos en el corazón de ir y compartirle a algún familiar o algo, tenemos que ir siempre con temor y con temblor. Amén. Entonces, en la presencia de Dios, mis hermanos, el artífice de la palabra de Dios, es decir, el que lleva la palabra de Dios, debe aprender a orar siempre. Eso es lo que dice el Salmo 19:14. Vaya por favor al Salmo 19:14. 19:14. Salmo 19:14. ¿Lo tiene? Porque hoy ya con los aparatos, pues rápido lo buscan, lo encuentran y... Ok. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 19:14, que estas palabras de mi boca y esta meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, Señor, mi roca y mi redentor. En este sentido, mis hermanos, de responsabilidad ante Dios, lo que resultará en un predicador que verdaderamente enseña la palabra de Dios y trae salud y plenitud al pueblo de Dios es esto, mis hermanos. Lo que resulte de la enseñanza es que esta persona fue delante de Dios, ¿verdad? Y estuvo meditando en su corazón y el Señor le respondió. Esto es en primer lugar, mis hermanos, ¿sí? En primer lugar es la responsabilidad. Un obrero aprobado, en primer lugar, es responsable. En segundo lugar, el correcto manejo de la palabra de Dios. Tenemos que manejar de una manera correcta la palabra de Dios, de trazarla de una manera correcta. El artífice de la palabra, mis hermanos, el que da la palabra de Dios, que es aprobada, exhibirá fidelidad y cuidado en el manejo de las escrituras. ¿Sí? La palabra griega traducida como usar bien, que dice ahí la segunda carta a Timoteo, si lo está leyendo, dice que esta palabra usar bien es la palabra griega ortotomeo, que literalmente significa cortar en línea recta. ¿Sí? Es trazar bien, correctamente la palabra. No es brincarse de un lugar a otro. Mire, cuando alguien no traza bien la palabra, cuando alguien no se prepara, uno se da cuenta porque está para arriba, está para abajo, te saca, te mete
y entra como puede y sale como puede en el tema, ¿sí? Mire, lo más sencillo de la preparación de un tema, la materia que se enseña en los institutos bíblicos es la homilética. La homilética es una materia que te ayuda a cómo preparar un sermón. Y si de plano usted no es muy buen estudiante, pues un sermón lleva una introducción, el desarrollo y una conclusión. Es lo más sencillo. Ya después ya van sus puntos, sus características, ¿sí? Pero debemos de pensar en esto, ¿no? De pensar o de manejar de una manera correcta la palabra de Dios, ¿sí? De no ir de aquí y luego allá y cortarle aquí y cortarle allá, ¿sí? Debemos de manejar correctamente la palabra, en cortar en línea recta, como dice aquí, usarla bien. Entonces podemos pensar, mis hermanos, por ejemplo, en un granjero, ¿no? Cortando una línea recta a un jardinero cuando corta el pasto. ¿Usted se ha fijado cómo cortan el pasto? No va así, ¿verdad? No va en zigzag. Bueno, cuando llega el jardinero ahí cada 15 días, lo primero que hace es cortar los bordes alrededor, ¿cierto? Y luego saca las otras máquinas y luego va todo recto. Y luego le da la vuelta. Y así, y se va viendo cómo va cortando de una manera recta. Sí, los ha visto, ¿no? Los jardineros cómo le hacen. Y eso está bien. A mí me gusta ver cómo lo hace porque... Y así de esa manera es como la palabra nos está diciendo que tenemos que trazar las escrituras, mis hermanos. De esa manera, no como en zigzag. Porque ¿cómo se vería, por ejemplo, un pasto trazado así, cortado de zigzag? ¿Cómo se vería? Se vería muy feo, ¿no? Se vería muy mal. Y así es como se ve también a alguien que no se preparó con la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la manera en cómo lo interpreta. De cortar, esta palabra de usar bien es cortar en línea recta. Y un obrero cuidadoso y diligente, mis hermanos, proclamará la palabra con exactitud y con claridad, ¿sí? Lo que predique será fiel al texto. No hay que sacar el texto fuera de contexto, porque si tú sacas el texto fuera de contexto, usarás un pretexto. Entonces, debes de pedirle a Dios sabiduría, ¿no? La habilidad para saber la diferencia entre lo que es más importante y lo que es menos importante, lo que es central y lo que es periférico, lo que se afirma en las escrituras en términos inequívocos, ¿sí? Y lo que queda un poco como misterio, pues debemos de tenerlo en cuenta todas estas partes. Mire, vaya a Deuteronomio 29:29, porque a veces llegan los hermanos o cuando tú estás ahí, a veces te hacen preguntas. Tú empiezas a compartirle y te hacen preguntas y tú por querer contestar, por hacerte el que sabe, le contestas algo que ni has investigado. Entonces, cuando no estés seguro de lo que la gente te pregunta, tú dices, ¿sabes qué? No lo sé, déjame investigarlo, déjamelo de tarea y te lo traigo. En serio, mis hermanos. No conteste lo que se imagine, ¿sí? Sino que prepárese. Dice Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las cosas secretas, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que son secretas, mis hermanos, que no podemos entender y que aún no han sido reveladas, pero no podemos responder. Hay preguntas que nos hacen que no podemos responder. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, un obrero cuidadoso y diligente proclamará la palabra con exactitud y claridad. Así como un músico, mis hermanos, que interpreta y toca una composición musical con gran cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si un músico no se prepara y ve la partitura, ¿verdad? Entonces cuando llegue el momento de tocar esa música, pues va a estar
como decimos en el argot musical, va a estar hueseando la música, ¿sí? Va a tocar una nota por otra, ¿sí? Entonces va a ver ahí la partitura, como no la estudió, como no la trazó, no estuvo atento, no fue diligente, pues va a tocar algo diferente a lo que está ahí marcado, ¿verdad? ¿Se han visto cómo los músicos escriben, verdad? Con signos. ¿Sí los ha visto? Con puntitos y todas esas se llaman plicas. Cada nota tiene su nombre, ¿no? Pero alguien que no se prepara para leer, hay alguien que los lee rápido, se los aprende de memoria y lo tocan y lo ejecutan bien, pero hay quienes no, porque no se prepararon, porque no lo estudiaron. Ahora imagínese un cantante que cante y no interprete. Es lo mismo, tenemos que ser precisos, mis hermanos, en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay signos de interrogación, tienes que hacerlos claramente. Si hay signos de expresión, de admiración, tienes que hacerlos. Si hay señales o momentos donde dice que el profeta gritó, tú tienes que gritar. ¿Sí o no? Si dice que estaba susurrando, tienes que susurrar para que la gente pueda escuchar cuando estás susurrando. Que ponga atención. Pero si de repente me levanto la voz, mi hermano se despierta y se ha asustado porque levanté la voz. Fue adrede, ¿verdad, hermano? Entonces, tenemos que, ¿por qué? Porque todo esto, mis hermanos, de verdad se lo digo, todas estas formas que dicen, ay, ¿eso qué? No, sí, que sepa trazar la palabra de verdad, dice. O sea, todo esto, mis hermanos, tiene que ver con el llamarle la atención a la gente, ¿sí? La manera en cómo lo expresas, de cómo lo dices. Imagínate, si tú llegas como yo les platiqué ayer, que le conté una historia de amor a mi abuela, ¿no? Mi abuelita. Y si yo le he llegado, déjame contarle una historia de amor. Y no, pues Jesucristo llegó, si le hubiera así como que, ¿usted cree que hubiera creído? No, yo le conté y ¿sabe qué? Y si le puse hasta sazón y le puse sabor, ¿no? Y unos ingredientes para que ella estuviera así atenta. Así a los niños, los maestros así están capacitados, así les cuentan a los niños las historias para que estén así, atentos. Y así nosotros debemos de captar la atención de aquel que le estamos compartiendo la palabra, ¿sí? Por eso tenemos que ser obreros preparados, ¿sí? Por eso dice la escritura, obreros preparados. Entonces, tú tienes que plantearle esa historia y contarle con detalles, con lujos de detalles, y que si se escucha un relámpago, hacer el ruido, bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero, pero sí para que la gente esté atenta, así como ahorita, mire, están atentos, yo nomás estoy usando algunos medios para captar su atención, pero de esa manera lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, los falsos maestros, mis hermanos, por otra parte, pueden utilizar espectáculos secundarios, ¿sí o no? Luces, cámaras de humo, ¿verdad? Que pueden, es más, inclusive en vez de atraer la atención a la gente, la distraen, ¿sí? Distraen a la gente. Entonces, un ministro fiel, mis hermanos, y competente de la palabra de Dios, no solo mostrará precisión en su manejo de las escrituras, sino que su mensaje también reflejará la calidad de este. Utilizará un lenguaje sencillo para llevar el mensaje de la palabra directamente a los corazones y las mentes de sus oyentes. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. El mensaje del ministro no debe de volar por encima de las cabezas, debe de llegar a los corazones, ¿sí? O sea, debemos de ir directamente al corazón. En tercer lugar, mis hermanos, alguien que va y comparte las escrituras, ¿verdad? Debe de ser aprobadas por Dios. Ese artífice, el que lleva la escritura, debe de ser aprobado por Dios y hará lo mejor que pueda, ¿sí? La palabra griega epoudazo significa hacer todo esfuerzo con prisa y entusiasmo y celo. El buen obrero de las escrituras, mis hermanos, no escatimará esfuerzos en su estudio y aplicación de la palabra. El estudio diligente y la aplicación apropiada de las escrituras, mis hermanos, pueden ser agotadores, ¿eh? Estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, es agotador. De verdad. No, ¿por qué? Porque tienes que abrir tu Biblia,
leer tu Biblia y luego aparte investigar algo que tú viste, ir al griego, sacar la palabra, a ver qué significa esta palabra. O sea, tienes que investigar. Y eso es agotador. O sea, necesitas o se requiere invertir tiempo, mis hermanos, para el estudio de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Es más, hay algunos que no leen la Biblia más que cuando se reúnen. No la leen entre semana. ¿Usted sí la lee, hermano, en su casa, la Biblia? O dice, ay, es que no tengo tiempo más que cuando vengo aquí. Es el tiempo, mis hermanos, es el tiempo, ¿verdad? En vez de ver la televisión, agarre su Biblia y léala. ¿Qué le parece? Y yo le recomiendo que no agarre el celular. ¿Por qué? Porque si usted agarra el celular, en vez de leer la Biblia, se va a meter a su Facebook o al YouTube y lo va a atrapar y ya no va a poder estudiar, de verdad. Entonces, mejor lea su Biblia. En vez de ver la televisión, le aconsejo que estudie, que lea su Biblia. ¿Sí? Y eso es estudiar con diligencia, mis hermanos, ¿sí? Las escrituras. Y le digo, eso puede ser agotador, ¿verdad? Pero el obrero aprobado, que es responsable ante Dios, hace lo mejor que puede para estudiar. Entonces, el llamado a ser un obrero que no debe de avergonzarse en la forma en que maneja la palabra de Dios, no se aplica solo a maestros y predicadores, mis hermanos. ¿Sí? La necesidad y los principios se aplican a todos. A ver, digan todos. A todos los cristianos. Porque todos, mis hermanos, estamos llamados a dejar que la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a eso, a dejar que la palabra de Dios más en abundancia habite, o sea, que fluya de nosotros. ¿Sí o no? Mire, vaya a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, vea lo que dice. Debe de abundar en abundancia, debe de morar en abundancia la palabra dentro de nosotros, mis hermanos. Vea, Colosenses 3:16, ¿lo tiene? La palabra de Cristo more ¿qué? En abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo cristiano, mis hermanos, debe reflejar las mismas cualidades de un buen trabajador de la palabra de Dios. Todo cristiano. Y ser responsable ante Dios, manejar la palabra de Dios correctamente y no escatimar esfuerzos, mis hermanos, para sondear la palabra, es decir, para investigar, para escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Un buen obrero de las Escrituras, mis hermanos, no escatimará esfuerzos en su estudio y aplicación de la palabra de Dios. El estudio bíblico, mis hermanos, es para todos y es un trabajo duro. Así que váyase comprando sus diccionarios bíblicos, ¿sí? Sus comentarios bíblicos. No, de verdad, mis hermanos. El Strong, el Vine, son diccionarios básicos. Algunos los catalogan como que ya son diccionarios muy antiguos, pero no son anticuados, ¿sí? Son antiguos, pero no anticuados. Todavía sirven y ayudan mucho. De ahí es donde yo a veces estudio, ¿verdad? Tengo lleno de libros. Los que han ido a mi casa han visto que estoy lleno de libros, pero no los tengo de adorno. Sí los agarro y los estudio, los leo, ¿verdad? Entonces el estudio bíblico es para todos, mis hermanos, ¿sí? Y es un trabajo duro. Entonces es trágico, mis hermanos, es triste que muchos cristianos no muestren el celo y el entusiasmo necesario para estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Deberíamos de ser como los de Berea, ¿no lo cree? ¿Por qué no somos más los creyentes como los de Berea? Que estudiaron sus Biblias, estos hombres, estas personas estudiaban sus Biblias y comprobaban lo que predicaba Pablo, a pesar de que Pablo era el apóstol. O sea, no se dejaban ir. Ah, bueno, Pablo, tú eres el apóstol, sí, y estás predicando esto, pero permítame, déjeme ver, déjame corroborar lo que tú estás enseñando, a ver si es cierto que viene en la palabra. Y lo corroboraban los de Berea y veían que efectivamente lo que decía Pablo era verdad. Y nosotros también debemos de ser así, mis hermanos.
Debemos de ser estudiosos, ¿por qué? Porque si no estudiamos las escrituras, mis hermanos, cualquier viento de doctrina nos saca, nos mueve. Y por eso tenemos que estudiar, ¿sí? Y usted no se vaya con todo lo que yo le diga, ¿eh? Investigue. ¿Qué tal si yo le estoy contando un cuento chino aquí? Y usted se lo creyó todo. No, tenemos que investigar, mis hermanos, ¿sí o no? Entonces fíjese en Hechos 17:11, cómo eran los de Berea. Hechos 17:11, ahí va a aparecer en la pantalla, dice: pero los judíos de Berea, eran judíos, ¿verdad? Eran de carácter más noble que de los de Tesalónica. O sea, los de Tesalónica no eran tan nobles. Entonces dice, porque recibieron el mensaje con gran solicitud, o sea, lo recibieron bien, y examinaban las escrituras todos los días, mis hermanos. Examinaban las escrituras todos los días para ver si era verdad lo que Pablo decía. ¿Se fija? Tenemos que estudiar las escrituras, mis hermanos. Entonces notamos aquí en esa porción de las escrituras con qué entusiasmo, mis hermanos, los bereanos escucharon, ¿verdad? Las escrituras. Escogieron e interiorizaron, es decir, recibieron el mensaje de Pablo. También se aseguraron de que lo que Pablo les predicaba fuera cierto al examinar las escrituras, y lo hacían. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días, diario. Lo hacían diario. No se esperaban al día de la reunión, mis hermanos. Lo hacían diario, escudriñaban diario las escrituras. Y una iglesia así, mis hermanos, quedaría claro quiénes son los obreros divinamente aprobados de la palabra de Dios, ¿verdad? Una iglesia así. Y la buena predicación y enseñanza desde el púlpito está relacionada, mis hermanos, con los estudios sólidos de la palabra de Dios, tanto en el estudio del predicador como en los hogares de los miembros individuales. ¿Sí? Tenemos que estudiar las escrituras, mis hermanos. Los cristianos tenemos este desafío de estudiar la palabra de Dios con toda seriedad. ¿Lo vamos a hacer, mis hermanos? Mire, para ser un siervo eficaz de Dios, son absolutamente esenciales dos cosas, ¿sí? Para ser un siervo eficaz. Número uno, debemos de tener un conocimiento fundamental de la Biblia. Fundamental. Y dos, tenemos que tener una comunión diaria con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos un conocimiento fundamental de la Biblia? ¿Cómo? Leyéndola, ¿sí o no? Estudiándola y memorizando porciones de ella. Porque hay algunos que no saben qué dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Ya ve? ¿Y cómo aprendió eso? Estudiando, a base de repeticiones también. Fíjese que esa es una forma de cómo memorizar, en base de repeticiones. ¿Sí o no? 2 Corintios 5:17. ¿Eh? Muy bien, hermano, tú sí haces la tarea. ¿Se fijan? O sea, todo esto, mis hermanos, es en base a memorizar, es aprender, es estar estudiando la palabra. Entonces la Biblia, mis hermanos, es el libro más importante en todo el mundo. Es el más vendido, es el que se ha impreso. Fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la impresora. O sea, la imprenta, perdón. La impresora no, la imprenta, ¿verdad? Gutenberg fue el inventor de la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. ¿Sí? Entonces es el libro más importante, y sin embargo es triste, mis hermanos, que muchos cristianos no se toman el tiempo ni para leerla y familiarizarse con ella. ¿Sí? Si le dices, abre tu Biblia en Génesis, y andan en el Apocalipsis, ¿no? Oye, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, y andan en el Éxodo. ¿Por qué? Porque no estudian, no se familiarizan con ella. Entonces tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O amén. Así. Entonces, mientras leemos la Biblia, mis hermanos, entonces debemos depender del Espíritu Santo cuando leemos la Biblia, para que nos revele sus verdades. ¿Sí o no? Mire, la Biblia es diferente a otros libros. ¿Por qué? Porque no puede ser comprendida sin la iluminación del Espíritu Santo, mis hermanos.
Y esto explica por qué una persona inconversa no puede comprender la Biblia. Se pone a leer, por ejemplo, el Viejo Testamento y se le hace aburrido, se le hace difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Se fija? Necesitamos al Espíritu Santo, mis hermanos, para poder entender las Escrituras. Por eso muchos no las entienden, ¿sí? Entonces los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo, ¿sí o no? Morando en nosotros. Por eso, mis hermanos, podemos entender las cosas de Dios, ¿sí o no? Sí. La Biblia dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué privilegio, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos revela toda verdad. Entonces, cada vez que abrimos la palabra de Dios, mis hermanos, para leerla, debemos de detenernos por un momento para orar y pedir al Espíritu Santo, mis hermanos, que nos revele sus verdades, ¿sí o no? Sí. La oración del rey David, por ejemplo, es una buena oración para nosotros. Mire, vaya al Salmo 119, verso 18. Salmos 119, verso 18. ¿Qué decía David? ¿Cuál era su oración? Vea lo que dice ahí. ¿Qué decía? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Usted lea todo el Salmo 119, mis hermanos, y habla de la ley de Dios, de cuán hermosa, dice, habla de la ley que se gozaba en ella, se deleitaba en meditar de día y de noche en la ley. De eso habla el Salmo 119. Entonces la Biblia, mis hermanos, contiene realidades para ser creídas. La Biblia, ¿sí o no? Tiene promesas para ser reclamadas, ¿sí? Y tiene también mandamientos para ser obedecidos. Pero muchos mejor dicen, no, yo nomás quiero las promesas, yo no quiero los mandamientos. Pero la Biblia es completa, ¿sí o no? Tiene las realidades, tiene sus promesas y tiene sus mandamientos. Y la Biblia, mis hermanos, cuando usted lee, es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está presente, ¿sí o no? Entonces, los cristianos, mis hermanos, debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Para crecer necesitamos, ¿qué, mis hermanos? En lo natural. Para crecer, ¿qué necesitamos? Comer, alimento, comida, así es. En lo natural, para crecer necesitamos alimento, mis hermanos, comida. Mire, los bebés comienzan desde su lechita. Así comenzamos nosotros con lechita, ¿verdad? Si yo estoy dando esos temas, mis hermanos, es porque hay hermanos que llegaron nuevos en la fe. Yo sé que algunos ya se lo saben todo, ¿sí? Pero no está de más repasar lo que ya sabemos, ¿verdad? Lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. No es lo mismo saberlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, para crecer necesitamos comida, ¿sí o no? ¿Y cuál es nuestro alimento espiritual entonces, mis hermanos? Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. La Biblia dice, mire, vaya a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2, para que veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcan. ¿Se fija? Debemos de desear, mis hermanos, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Pero a veces estamos dando la lechita y estamos así como, ay, ya mejor otro tema, ¿no? Entonces, cuando comemos, mis hermanos, cuando comemos, tomamos alimentos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y se vuelve parte de nosotros cuando comemos, ¿sí o no? Además, hay una frase que dice,
que tú eres lo que comes. ¿Sí o no? Y en lo espiritual es lo mismo, ¿eh? Tú eres lo que comes. ¿Qué es lo que comes, mis hermanos? ¿Qué es lo que comes? ¿Te comes la palabra? ¿Escuchas predicaciones? ¿Qué es lo que comes? Tú eres lo que comes, ¿sí? En lo natural y en lo espiritual, ¿sí? Yo por eso ya, no, en serio, hermanos, yo ya, no sé si usted se fijó que un tiempo me empezó a crecer el abdomen porque le entré duro a las harinas. Yo estaba bien flaco, tenía una foto, me tomé una foto con el hermano José Luis en un aniversario y yo me veía más flaco que él. Y ahora me veo más gordo que él. ¿Qué está pasando aquí? No, no es cierto. Aquí hay un complot, hermano. No, no es cierto. Entonces, ya le fue bajando las galletas y todo eso, los panes. Todavía me falta, pero ahí le llevo, hermanos. Necesito hacer ejercicio, que es lo que hace falta. Pero esto sirve pues para hacer esta pausa, ¿no? Necesitamos ejercitarnos también en la palabra de Dios, fortalecernos, alimentarnos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Debemos de tomar la palabra de Dios en nuestra vida y debe de convertirse la palabra de Dios en parte de nosotros, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo tomamos la palabra de Dios en nuestra vida, mis hermanos? ¿Cómo la tomamos? Obedeciéndola, ¿no? La Biblia dice en Santiago 1:22, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que hacerla, tenemos que vivirla, no solamente oírla, ¿sí o no? Y al leer la palabra de Dios, mis hermanos, debemos de creer sus verdades, debemos de reclamar sus promesas y obedecer sus mandamientos, ¿sí o no? Así que debemos de empezar hoy, mis hermanos, a leer la palabra de Dios. Y debemos de empezar, por ejemplo, con lo más básico. Cuando a mí me preguntan, mis hermanos, cómo empezar a leer la Biblia, pues yo les digo, ¿sabes qué? Comienza con el Evangelio de Juan. Siempre les digo eso, ¿sí? Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a comprenderlo. Y eso es para nosotros también, mis hermanos, o para los que nos escuchan, o los que nos vayan a escuchar algún día, ¿no? En algún año, en algún tiempo, no sé. Pero un buen libro para comenzar a leer las Escrituras es el Evangelio de Juan, mis hermanos, ¿sí? Y debemos de subrayar, o sea, no tengan miedo, mis hermanos, en rayar su Biblia, ¿verdad? Yo la tengo toda rayada, bueno, la tengo rayada, la Biblia, subrayada, ¿verdad? Los versículos que le parezcan que hablan especialmente a su corazón. Esos versículos que le brincan y que le impactan, que dicen, ay, esto me habló el Señor, y lo subraya. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque cuando usted quiera compartir la palabra y no se acuerde, usted se va a acordar que usted subrayó de tal color en la parte superior de tal libro esa escritura, y la va a abrir y la va a encontrar, aunque no se acuerde. ¿Sí le ha pasado eso o no? Yo me acuerdo que la subrayé de color azul en tal parte, en tal libro, en la parte superior izquierda, esta palabra. Y vas a la Biblia y lo sacas y se lo dices, mira, aquí está, la palabra de Dios dice esto, ¿sí o no? Entonces eso hará, mis hermanos, que su Biblia les sea aún más valiosa. Además, yo acabo de cambiar de Biblia, pero yo tenía una Biblia que ya estaba ya deshojada, ya está toda por sin ningún lado. Fue con la que empecé en el año 1996. En el 96 empecé y hasta apenas hace como unos 3 años la tengo ahí guardada en una caja de vidrio. No, no es cierto. Porque ya es una reliquia. No, no es cierto. Hoy estamos hablando de eso, ¿verdad? Y salimos con esas cosas. Entonces, eso hará, mis hermanos, cuando usted subraya su Biblia, eso la hará aún más valiosa. Y esto, ¿verdad? Usted puede utilizar, por ejemplo, un marcatextos, un lápiz de color. Eso se recomienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan encontrarás que el Señor Jesús es la palabra de Dios. Es el verbo hecho carne. ¿Sí o no? Eso es lo que vas a encontrar ahí. Él es el Cordero de Dios. Eso es lo que vas a encontrar en ese Evangelio. Él es el Cordero de Dios. Él es el pan viviente que vino del cielo.
Él es el camino, la verdad, la vida. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es la vid verdadera. Es quien murió por nuestros pecados y Él es el Cristo viviente y resucitado. Todo eso, mis hermanos, viene en el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando alguien que apenas quiere leer la Biblia y lee todo esto, todo eso le impacta en su corazón. ¿Sí o no? Y después de leer el Evangelio de según San Juan, pues quizá puede leer el libro de los Hechos o el de los Salmos también. ¿Sí? Son los libros que yo recomiendo siempre. Es más, no sé si te acuerdas, Juanito, cuando me preguntaste, ¿cómo puedo empezar a leer? Te dije, lee el Evangelio de San Juan. ¿Te acuerdas? Y luego después lees el libro de los Salmos. Y luego el libro de los Hechos. Y luego el libro, ay, ahí lo llevé, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Entonces, así es como, bueno, yo lo digo porque yo sí lo recomiendo, ¿no? Y es lo que yo he experimentado y he visto que Dios así lo ha llevado, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos, por ejemplo, cuenta los primeros días de la iglesia, que es lo que estamos ahorita medio estudiando, ¿no? Así rápidamente. Luego empieza con el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y finalmente en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Eso tomará tiempo, mis hermanos, pero será tiempo bien utilizado, ¿sí? Entonces, al leer la Biblia, mis hermanos, no estés indebidamente ansioso de cosas que no comprendes completamente. Decir, ¿por qué no entiendo esto? No, no te preocupes, ¿verdad? Por ejemplo, alguien ha dicho que leer la Biblia es como, perdón, es como comer pescado. Alguien ha dicho esto. ¿Por qué? Porque tú cuando estás comiendo pescado, ¿qué lo haces? ¿Qué haces? Un pescado asado. ¿Ah? Cuando estás comiendo, ¿qué haces? Desmenuzas, ¿no? Estás escudriñando que no te vaya a salir una espina. Y si te sale una espina, ¿qué es lo que haces con la espina? La apartas, ¿no? Y es lo mismo, cuando no entiendes algo, es como que te salió esa espina, la haces a un lado para después entenderla y comprenderla. Pero estás desmenuzando. Espero estarme explicando con esos ejemplos tan prácticos, ¿no? Entonces, no tienes que desechar el pescado porque te salió una espina, ¿verdad que no? Ay, me salió una espina, no, ya no voy a comer pescado. Y lo dejas ahí todo enterito, así asado, ¿no? Con limón, así. Ya les dio hambre, hermanos. Y chilito. Y una salsa, un pico de gallo. No, pero si te sale una espina en el pescado, o sea, no te dejas de comer pescado, ¿verdad que no? No, tú haces a un lado la espina y sigues comiendo, pero le sigues escudriñando. ¿Sí o no? Así debe de ser, mis hermanos. Entonces no tienes que desechar, cuando encuentres algo en la Biblia que no entiendas, solo di, ok, lo voy a dejar a un lado, es una espina, ¿verdad? No lo entiendo, la haré a un lado por ahora y seguiré leyendo la palabra de Dios, ¿sí? No porque no entendamos algo, no, ya no voy a leer, es que no lo entiendo, no, tú sigue leyendo, el Señor te va a mostrar, ¿verdad? No permitas que tu fe, mi hermano, sea sacudida por los que afirman encontrar errores y contradicciones en la Biblia, por ejemplo. Porque muchos dicen, no, la Biblia se contradice, pero no es cierto. Por cientos de años, mis hermanos, los hombres incrédulos han tratado de desacreditar la Biblia. Sin embargo, hoy todavía perdura como la infalible palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la forma más rápida y eficaz, mis hermanos, de ganar un conocimiento fundamental de la Biblia es memorizar porciones de ella. ¿Sí o no? Y muchas veces hemos deseado testificar a otros, pero no hemos sabido qué decir. Si tú has memorizado las escrituras, puedes decir, así dice el Señor en la palabra. En su palabra dice así. Y lo puedes decir con confianza porque es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Recuerda siempre, mi hermano, que no son nuestras palabras, sino la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para la salvación de otros. ¿Sí o no? Mire, vaya a Primera de Pedro 1:23 para que leamos lo que dice ahí. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Aleluya. Amén. Y cada vez que memorizas una porción de la palabra de Dios, te estás equipando con un instrumento para servir a Dios. Cada vez que memorizas la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se memorizan las escrituras, mis hermanos? ¿Cómo? Leyendo y repitiendo, ¿no? Los niños, ¿sabe cómo aprenden los niños? A base de repeticiones. ¿Sí o no? Usted repita una escritura que le llamó, que le impactó, usted repítala. Si no, anótela en un cuaderno y anote, primera de tal, tal. Esto dice esto y váyala leyéndola. Y se la va a ir aprendiendo. Son tips que yo le quiero dar, mi hermano. No, no le digo que lo tiene que hacer exactamente como así le estoy diciendo, pero son tips para memorizar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y así podemos aprender más, ¿no? Memorizando. Entonces no hay excusas, mis hermanos, de decir, ay, es que tengo mala memoria, ¿verdad? No, al contrario, sí tienes buena memoria, pero no te da, ¿cómo se dice? Como que no quieres pues memorizar, ¿verdad? Te cuesta trabajo hacerlo, pero no es que no puedas, es que no quieres, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si deseamos llegar a ser un siervo eficaz de Dios, no solamente debemos tener un conocimiento fundamental de la Biblia, sino que también debemos mantener diariamente nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Amén. El secreto de una vida cristiana firme, mis hermanos, es tu tiempo devocional diario. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un tiempo devocional? Es el tiempo que tú pasas diariamente a solas con el Señor en el estudio de su palabra y en oración. Ese es un devocional. ¿Sí? Entonces recibiremos muchas bendiciones maravillosas, mis hermanos, si establecemos un tiempo devocional y lo mantenemos fielmente. Mire, yo le voy a dar 3 puntos. Si mantenemos, mis hermanos, nuestro tiempo devocional, ¿sí? El punto número 1 es que seremos más semejantes a Cristo. Contemplando la gloria del Señor Jesús es como nos hacemos semejantes a Él, mis hermanos. Por supuesto, no podemos contemplar personalmente al Señor Jesús hoy en día, ¿verdad? Pero podemos contemplar su gloria leyendo acerca de Él en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es como un espejo, mis hermanos, que al leerla vemos a Jesús. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 3:18, dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ve? Número 2, mis hermanos, Dios nos revela su voluntad. Cuando tenemos un devocional diario con el Señor nos revela su voluntad, ¿sí o no? Por lo general es cuando estamos a solas con el Señor, que Él nos habla por medio de su palabra y nos revela su voluntad. Y número 3, mis hermanos, llegamos a conocer mejor al Señor. En nuestro devocional llegamos a conocer mejor al Señor. Y esta es la bendición más grande de todas, mis hermanos. No hay otra forma de llegar a conocer a Dios. Debemos de pasar tiempo a solas, mis hermanos, con Dios para conocerle y llegar a estar conscientes de su presencia y ser llenos del Espíritu, ser llenos de su poder. ¿Sí o no? Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 46:10, dice Salmo 46:10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La pregunta que a veces nos podemos hacer es: ¿cómo establecemos un tiempo devocional? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para establecer un tiempo devocional, mis hermanos, son necesarias 3 cosas. Número 1, un lugar definido. Número 2, un tiempo definido. Y 3, un plan definido. Todo esto, mis hermanos, para llegar a ser un obrero aprobado delante de Dios. Qué difícil, ¿no? Dice, ay, no, qué difícil. Pues es que si quiere ser efectivo, mis hermanos, tiene que prepararse así.
Entonces, tenemos que buscar un lugar definido donde puedas estar a solas con el Señor. ¿Han visto la película del cuarto de guerra? The War Room. Así, igual. Tiene que tener un lugar definido. ¿Sí? Tiene que tener su lámpara, su mesabanco, su silla, no sé, lo que usted quiera. Un lugar apartado. Al garage, váyase, hermano, si tiene garage. ¿Sí? Y allá métase, a solas con el Señor. Decídete por un tiempo definido. Por la mayoría de la gente, mis hermanos, para la mayoría de la gente, el mejor tiempo es a primera hora de la mañana, cuando no hay distracciones. ¿Sí? Levantarse temprano. ¿Sí? Por ejemplo, los grandes músicos, ¿qué hacen? Siempre afinan sus instrumentos antes del concierto, ¿sí o no? No después del concierto. Entonces es mucho mejor para nosotros ponernos en comunión, mis hermanos, con el Señor a primera hora por la mañana y dejar, mis hermanos, que Él afine nuestro corazón, que llegue al final del día, que nosotros lleguemos al final del día, ¿verdad? Eh, pues ahora sí pues librándola, ¿no? Mire, vaya al Salmo 5:1. Entonces no se puede hacer demasiado énfasis, mis hermanos, en la importancia de pasar la primera hora del día con el Señor. El rey David escribió lo siguiente, mire, vaya, Salmo 5:1. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 5:1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y luego el versículo 3 dice, oh Jehová, ¿qué dice ahí? De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, esa es la mejor forma. Y Jesús mismo, mis hermanos, se presentaba con el Señor, levantándose muy de mañana. Mire, vaya a Marcos 1:35 rápidamente. Marcos 1:35. Jesús se levantaba muy temprano en la mañana. Dice ahí, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue ¿a dónde? A un lugar desierto. ¿Y qué estaba haciendo ahí Jesús? Orando. Entonces, el mejor tiempo, mis hermanos, es en la mañana. Porque mire, si usted se espera hasta la tarde, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a decir, ahora sí, Señor, voy a leer la palabra de Dios, me voy a poner a orar, Señor, te doy gracias en el... Y se va a dormir. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso, hermano? Entonces, por eso en la mañana es el mejor tiempo. Y debemos de tener un plan definido. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a emplear en hacer este devocional? ¿Una hora, media hora, 5 minutos? Bueno, no sé tanto así. Denle una hora al Señor. ¿Sí? Porque el Señor decía, o sea, no han podido orar ni una hora conmigo, dijo Jesús. ¿Se acuerda? Tenemos que darle un plan definido. ¿Sí? Y debemos de perseverar, mis hermanos. Debemos de perseverar. Una vez que hayamos establecido un lugar, el tiempo y el plan, debemos de perseverar en ello. Amén. Si permites que cualquier cosa que venga desbarate tu tiempo devocional, muy pronto no tendrás tiempo de devocional. ¿Sí? Así que no te excuses a ti mismo diciendo, ay, es que no tengo tiempo, trabajo todo el día. ¿Sí? Es verdad que no tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos, mis hermanos, pero tenemos que escoger las cosas que son más importantes, ¿sí o no? Y debemos poner primero lo más importante. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 6:33? Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces debemos de mantenernos alertas, mis hermanos. Toda clase de oposición ah, que tú tengas, ¿verdad? Debes de mantenerte alerta a toda clase de oposición, ¿sí? Porque va a haber distracciones, mis hermanos. El enemigo sabe que un periodo diario de devocional trae poder a la vida de un hijo de Dios, hermanos, y hará todo lo posible para evitar que tú establezcas esta costumbre a tu vida.
Después de 15 días que lo pongas en práctica, se hace una costumbre, mis hermanos. Al principio estoy seguro que les va a costar trabajo, pero si lo haces una costumbre, ya no te va a costar trabajo. Ya para concluir, mis hermanos, y se vayan a comer su pescado con espinas, yo quiero preguntarle, ¿está dispuesto a sacrificarse, hermano? Hay un precio que pagar para convertirse en un siervo eficaz de Dios. Hay un precio que pagar. Tienes que dedicar tiempo para aprender la palabra de Dios. Tienes que dedicar tiempo para memorizar los versículos bíblicos y tienes que dedicar tiempo para estar a solas con Dios. Eso es un sacrificio, mis hermanos. ¿Sí o no? Es de más hablar, mis hermanos, de cuánto amas al Señor. Está por demás. Hablar de cuánto amas al Señor y de cuánto deseas servirle si tú no tienes tiempo para Él y para su palabra. Está de más, mis hermanos. ¿Sí? A Dios no le impresionan nuestras palabras. ¿Cuántos lo saben? Él mira nuestras acciones. ¿Sí o no? La Biblia dice en 1 Samuel 2:3, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. ¿Sí lo dice ahí? Sí, ¿verdad? ¿Quieres conocer la clave para el éxito de un cristiano? Es sencillamente esta, mis hermanos. Poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Como dice 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré. Esa es la parte que nos interesa, porque el Señor dice que yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor honra a los que le honran, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, ¿quieres que tu vida sea de valor para Dios? ¿Sí o no? Entonces empieza a leer la palabra de Dios diariamente. Empieza a memorizar las escrituras. Establece tu tiempo devocional y manténlo fielmente. Y debemos de empezar ahora. ¿Qué le parece, mi hermano? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos poner en práctica, Señor, lo aprendido, lo que tú estableces, Señor, en las escrituras. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, estar a tus pies, Señor. Aquí estamos delante de ti, mi Dios. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Señor, ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos podamos acercar a ti en oración, que podamos repasar diariamente tu palabra, Señor. Eso es lo que deseamos. En todas las cosas queremos obedecerte a ti. Y tú debes de ser la única razón, Señor. Tú debes de ser la única razón de nuestro testimonio. Y queremos entregarte a ti, Señor, nuestro corazón, para que podamos ser esos obreros que dicen las escrituras, que dice tu palabra, que podamos ser esos obreros que estén aprobados delante de ti, que seamos diligentes, que podamos con esa diligencia presentarnos, Señor, delante de ti aprobados. Que tú no digas has reprobado, sino que digas has aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usamos bien tu palabra, de verdad, a todos aquellos que quieren escuchar, porque eso viene, la mayoría de la gente eso viene, eso quieren escuchar tu palabra, pero muchas de las veces como no estudiamos, como no nos preparamos, pues a veces no sabemos qué decir. Pero Señor, ayúdanos a ser diligentes, a presentarnos aprobados delante de ti. Queremos, Señor, usar correctamente tu palabra, Señor. Sabemos que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero te rogamos que nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias también por ese tiempo. Sabemos que es un gran esfuerzo también el venir este día para muchos de mis hermanos que
que podamos, Señor, refugiarnos en ti y que este fin de semana, Señor, tú traigas bendición y que este inicio de semana podamos ser testimonio, podamos ser luz a todos aquellos que no te conocen, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor.